Hoy en Corte 35 tenemos a Rocío Torres, quien es directora de Spana. Rocío, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, es un gusto para mí estar con ustedes. Rocío, siempre en este programa iniciamos la entrevista conociendo a nuestros invitados acerca de su niñez. Siempre me inquieta conocerlos, cómo eran, cómo se relacionan con sus papás, con su entorno. ¿Nos puedes platicar dónde naces, cómo es tu familia, si tenías hermanos? Sí. Sí, con todo gusto. Yo vengo de una familia de 5 hijos. Mi padre y mi madre nos educaron, puedo decir, con un temor a Dios, un temor lindo porque convivimos mucho como hijos con ellos y nos enseñaron principios muy hermosos, principios morales correctos. Éramos muy unidos desde chicos. Mi papá siempre nos instruyó en lo que era el deporte, lo que era las artes. Él quería que fuéramos músicos todos, por cuanto él venía de una familia que también fue instruido en la música y pues nos instruyó siempre en armonía, trabajar en armonía, en vivir en armonía como hermanos. Mi madre, una mujer muy amorosa, muy dedicada a sus hijos y a su hogar, y así crecimos. Yo soy la tercera de 5, o sea, soy la de en medio. Somos 2 mujeres y 4 hombres, y todos crecimos con un temor realmente correcto, en un ambiente muy lindo, muy jovial, muy especial en la armonía como familia. Todo lo hacíamos juntos, ¿no? Y crecimos, yo creo que sanamente, ¿sí? Nada más nos faltaba muchas veces algo, que era tener una dirección más correcta hacia los principios de Dios, ¿no? Pero vivimos como una familia muy sana hasta la adolescencia, aún la juventud. Seguíamos saliendo todos juntos como familia, buscando siempre sana diversión. Nos educaron a todos, nos dieron carrera a todos, siempre estuvieron a nuestro lado. Así es que puedo decir que tuve una infancia muy linda, una juventud muy, muy agradable, junto con todos mis hermanos. ¿Qué recuerdas de tu papá? Me llama mucho la atención la parte de la música. ¿Intentaste tocar algún instrumento? Sí, cómo no. Yo traté de aprender guitarra, pero aun cuando no todos estábamos dirigidos a aprender un instrumento, todos formábamos parte de un coro. Siempre formamos parte de un coro, aprendíamos canciones para poder nosotros siempre ser como familia los representantes de la música, o los representantes de una familia musical, ¿no? Entonces siempre éramos, puedo decir, parte de una diversión o de un entretenimiento dentro de lo que eran las reuniones familiares, dentro de lo que era a veces reuniones con amistades y todo eso. Ok, ahora que tocas la parte de la educación, ¿cómo eras de estudiante? ¿Cómo te calificas tú? Mira, sucedió algo muy especial conmigo. Siendo, como te decía, mi padre muy jovial, yo creo que fui puedo decir, la única que fui muy juguetona desde chica. La vida para mí era una diversión. De esa manera como que fui instruida. Desgraciadamente, pues en algunas ocasiones no era conveniente ser tan jovial y tan juguetona, porque pues no tomaba muy en serio las enseñanzas. Hasta que tuve que ser enseñada en tomar en serio lo que fue la educación. No fui mal estudiante, puedo decir que me deleitaba en los estudios, pero tenía problemas con salirme mucho de la seriedad de la instrucción a tratar de ver las cosas alegres, agradables de lo que era la vida y la convivencia con mis compañeros. Fui una buena estudiante, terminé una carrera corta. Yo soy educadora de profesión, porque siempre me agradó ser jovial y trabajar con niños. Entonces yo estudié educadora, terminé muy bien y desde muy, muy corta edad empecé a trabajar. Suelo platicar sobre esta etapa del trabajo. Yo creo que ya es como la parte que nos respalda como personas, ¿no? Claro. Encontramos una identidad. Claro. ¿Cómo es esta etapa? Yo creo que se define mi identidad de esa jovialidad y ese deseo de llegar a los más pequeños cuando yo decido estudiar educadora. Desgraciadamente no pude entrar fácilmente porque había muchos problemitas para entrar en escuelas estatales, pero gracias a Dios pude estudiar y fue para mí un gusto, fue una alegría, porque era ahí donde a mí me gustaba estar. Siempre quise ayudar.
siempre quise servir. Eso me caracterizaba. Donde quiera que iba, dentro de lo que era jovial para mí o alegre, siempre quería servir a los demás, servirles en ayuda, servirles en atención, servirles en juegos. Y cuando yo entré a la carrera y aún la terminé, para mí fue una realización, como que me vi en esa oportunidad de poder darme a los demás. Y no entendía muchas veces por qué, de dónde venía, pero yo sabía que tenía una manera de sembrar en la vida de personas que luego serían formados y seguirían su formación más adelante, pero si de chicos les enseñábamos, iba a ser muy especial para mí. Bueno, antes de que adelantemos el tiempo, hablaste 3 veces la palabra servir. Sí. ¿Por qué servir? Mira, yo creo que también viene de mi familia. Mi madre siempre fue una persona que quería ayudar al vecino, a la persona que estaba en necesidad, que estaba, si había necesidad también de atender a los sobrinos porque los papás no estaban, ella no le importaba, traía a todo el mundo. Siempre teníamos gente en casa, gente a la que se le daba alimento, gente a la que se le daba atención, gente que se le llevaba a pasear junto con todos nosotros. Siempre estuvimos rodeados de personas y mi madre como mi padre siempre le sirvieron, siempre fueron parte de lo que fue el aportar algo o el crecimiento de esos niños o esa gente que estaba a nuestro alrededor. Entonces esa enseñanza se me quedó muy grabada. Es cierto que cada uno va definiendo su personalidad cuando va creciendo y yo creo que al final, cuando yo ya estaba instruyendo a los niños, me di cuenta que verdaderamente se había sembrado eso en mi corazón. Te comento algo muy especial. Empecé a trabajar en una escuela privada como educadora, pero ya tenían todo planeado, ya tenían todo bien estructurado. Cuando a unos 2 años, un par de años después, me abren las oportunidades de servir en una escuela rural, para mí fue lo máximo, porque ahí sí el servicio se notaba, el darte a los demás se notaba y eso me encantó. ¿Dónde era ese lugar? ¿Y recuerdas alguna anécdota de algún niño que te haya marcado o algunos episodios? Mira, fue en cerca de donde está ahora la cárcel. No sé si te ubicas aquí en Puebla. Yo había sido ya enviada a un pueblo de aquí de Puebla, pero de repente me dijeron que me iba a San Miguel. Es una colonia cerca de lo que es la cárcel aquí, el Cerezo de Puebla. Pero yo no sabía dónde era, pero era una colonia de paracaidistas para ese entonces. Entonces no había nada más que casitas levantadas con lámina y era todo, ¿no? Y a ese lugar yo llegué y sí me acuerdo muchísimas anécdotas de ver cómo la atención que los niños recibían para ellos era lo máximo, porque nunca había llegado nadie a darles ni amor, ni cuidado, ni ayuda. Así es que cuando yo llegué a ese lugar que era, con decirte que pues a veces nos quedábamos enlodados completamente porque no había nada y en el tiempo de lluvias pues era hacer la obra o enseñar como pudiéramos. Pero ellos quedaron muy impresionados porque había gente que llegara hasta ese lugar, tocara a su puerta, los invitara a ser instruidos y eso les marcó a muchos niños, que fue muy difícil para mí años más tarde dejar ese lugar. Ok, creo que hay un encuentro importante, hay un punto importante en nuestras vidas, que es el conocer a Jesús, ya sea Sí. que te conviertes, Sí. o escuchas por primera vez, o realmente tienes maduras en Él. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar sobre esta parte muy importante ya para tu vida? Mira, estando yo ya trabajando, como te decía, en la primera etapa como educadora, fue ahí donde un día nos invitan a una reunión de hogar donde había puros jóvenes y me impresionó porque yo llegué a ese lugar y yo pensaba que estaba completa, como te decía, no tuve una infancia ni una juventud de sufrimiento ni de carencias como puedo haber sido, claro, no en el entendimiento de lo que es carencia, ¿no? Tampoco teníamos abundancia, teníamos lo suficiente, éramos muy sanos, no teníamos vicios ni nada, éramos muy sanos, pero cuando yo asisto a una reunión donde se habla de la verdad, de lo que es oscuridad y lo que es luz, aun cuando tú piensas que estás bien,
eso marcó mi vida, eso cambió mi vida, porque entendí que por más bien que puedes estar en la vida, o por más aceptable que pueda ser tu vida, sin un entendimiento de lo que es Dios o de lo que la condición de tu vida sin Dios, no puedes ser una vida feliz, o no puedes verdaderamente vivir en esa felicidad que tú dices que tienes, ¿no? Entonces fue en esa reunión donde me di cuenta que todo estaba muy bien, solamente me faltaba Jesús en mi vida. Y yo creo que eso cambió totalmente mi perspectiva de la vida. Ya servía, pero después de eso, después de ese tiempo que yo entendí lo que era vivir una vida diferente, fue cuando más me entregué al servicio, y fue cuando más impacto creo yo que pude hacer en los niños de esa comunidad rural, de ese lugar tan necesitado. Ellos se daban cuenta que había algo diferente en mí. Rocío, ¿y cómo empiezas a hacerlo más propio el Evangelio? ¿Cómo empiezas a madurar más? ¿Hay algunas experiencias? ¿Empiezas a asistir ya a una iglesia? Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros, después de ese tiempo de conocer a Jesús en esa reunión de jóvenes, empezamos a crecer a tal grado que tuvimos que ser parte de la formación de una iglesia, y esa iglesia es Amistad de Puebla. Empezamos a acudir a esas reuniones cada vez más, y por supuesto, cada uno de nosotros o cada persona que empezaba a recibir invitaba a otros. Yo empecé a invitar a la directora de la escuela, a las maestras, a mi familia, empezamos a invitar a más y más. Y de esa manera se fue formando un grupo más grande. Y desde el principio de ese grupo, con este profesor que tuvimos, que fue el fundador de la congregación, la atención que nos fue dando y la instrucción que nos fue dando fue de tal forma que, claro, absorbíamos como jóvenes todo, y no había limitantes para nosotros, ¿sí? Dios dice esto y cumplíamos, y para nosotros era una realidad, y nos metimos al 100%, o sea, y cuando yo me convierto, sigo con mi trabajo, reconozco que el trabajo que tengo viene de Dios, y lo que ahora era, o todo aquello que aprendí desde niña, tenía un propósito claro y tenía un objetivo, no nada más momentáneo, no nada más durante el tiempo que yo estaba viviendo, sino era eterno el objetivo. Cuando yo me doy cuenta de eso, empecé a aprender más y más, porque la congregación empezó a crecer, y para crecer tuvo que haber instrucción, tuvo que haber discipulado, tuvo que haber tiempo de excelencia hacia ayudarnos a madurar. Y yo creo que muchos tuvieron esa oportunidad, porque éramos muchos jóvenes. No todos se quedaron, pero puedo decir que los que nos quedamos y creímos en eso, ahora podemos dar testimonio, podemos testificar que ha valido la pena, porque desde hace 34 años estoy en esto y no me ha apartado para nada. Rocío, nos has dicho tu parte de servir. Sí. Ahora te conviertes y Ajá. encuentras en la parte de servir un propósito, ¿no? Sí. Ya sabes hacia dónde vas. Sí. Y aparte en la iglesia empieza a crecer, se tiene que dividir, hay algunas ramas tanto para jóvenes, niños. Claro. Y bueno, ahora tienes que servir nuevamente, muy gustosa creo. ¿En qué empiezas a dónde te piensas a dedicar en esta parte de la iglesia? ¿Cuál es el rubro que tomas? Claro, mira, empezamos a crecer a tal grado que eran la misma cantidad de adultos de niños. Entonces, por supuesto, al no conocer mucho, todos giraron su mirada hacia mí diciendo, bueno, ¿quién va a atender a los niños sino la que sabe de niños? Por supuesto, yo te soy sincera, al principio me rehusé, porque dije, yo quiero aprender, ¿sí? Yo quiero recibir primeramente. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Pero pues era mi manera de pensar, ¿verdad? No tomaba en cuenta la sabiduría de Dios, que me iba a enseñar a través de enseñar, que iba a aprender a través de enseñar. Y por supuesto empezó a crecer a tal grado el grupo que pues yo empecé a sentir que realmente ese era mi lugar. Y me dediqué, empecé el grupo de niños, empecé a aprender cómo se enseñaba a niños lo que eran las verdades de la Biblia, porque no sabía. Quizás tenía la capacidad de llamar la atención, de poder estar con ellos, de ayudarles en sus necesidades, pero quizás carecía del conocimiento de cómo llegar con esta verdad de la palabra, pero no fue imposible. Dios lo tenía bien diseñado y me permitió aprender
enseñándoles cada día a ellos. Y así fue con varios. Yo me hice cargo en el principio, tomé un tiempo para ir a un instituto bíblico en 1 año y medio más o menos, y a mi regreso comencé nuevamente a enseñar a los niños hasta que pues dirigí el Ministerio de Niños por 10 años aquí en la congregación. En todos los inicios estuve y ha sido un desafío constante porque nadie sabía nada. Pero de esa manera podíamos confiar en aquel que nos llamó. Por eso te digo que fue afirmado el llamado a través de creerle a Dios. Rocío, creo que la parte docente siempre ha estado muy ligada a tu vida. Y en esta parte decías, necesito aprender para enseñar a los niños. Sí. Y hubo una etapa en la que te incorporas a un instituto y también tienes una parte, por decirlo así, misionera en Argentina, no sé, también en otros lugares. ¿Nos puedes platicar cómo es este proceso? Sí, durante el tiempo que estuve sirviendo aquí, porque cuando yo regreso del Instituto Bíblico me dedico tiempo completo a lo que era el ministerio. O sea, quiero decir que ya todo mi tiempo estaba dedicado a aprender cómo enseñar a los niños y a preparar el material. Nunca piensa uno que va más allá de lo que ya puedes hacer. Pero para eso está Dios, para sorprenderte, porque yo pensé que toda mi vida iba a estar instruyendo a niños, iba a estar preparando material para niños y los padres, porque empezamos a involucrar todo lo que era la educación en el hogar, apoyar a los padres en lo que era la educación de sus hijos y todo. Pero en un momento dado, Dios me sorprende y me invita y me lleva a conocer Argentina, como parte de un equipo de instrucción en un instituto bíblico allá en Córdoba, Argentina. Voy para allá a apoyar supuestamente en lo que era el Ministerio de Niños y lo que era el llamado a enseñar a los niños, tanto maestros como padres, que supieran. Y me sorprende porque no lo limitan, no nada más llegué a hablar de ese tema, sino empezamos a tener oportunidad de sembrar palabra en otros lugares. Y después regreso y después de 3 años el Señor me ubica en Argentina ya de tiempo completo por 10 años. Llego a un instituto bíblico y yo pensé que podía continuar con lo que ya sabía, pero se abrió toda una oportunidad de ser parte de un grupo, de una planilla de profesores que pudieran enseñar varias enseñanzas de la Biblia a gente de todo el país en Argentina. Y ahí Dios empezó a abrir más, porque no se limitó a lo que yo pensé que era mi llamado. Y ahí fue donde me empecé a involucrar en lo que era la instrucción bíblica, pero ya con adultos, que no quería yo, que definitivamente yo le dije a Dios, estaré instruyendo a niños por toda mi vida, pero no me pongas con adultos. Pero Dios me sorprendió porque pues al llegar a Argentina, lo que empecé a hacer y lo que Él deseó que yo hiciera fue instruir en un instituto bíblico. Ok, Rocío, ¿cómo recuerdas la Argentina como a la que llegaste? ¿Qué es lo que te sorprendió de la cultura? A pesar de que somos latinos, tenemos otra forma también de expresarnos, de ver la vida. ¿Cómo recuerdas Argentina los primeros días? También extrañabas México. Claro. Mira, no fue fácil, definitivamente. Uno piensa que lleva lo suficiente como para entregar, y no es verdad. Realmente yo no llevé a nada nuevo a Argentina, sino ya estaba lo que Dios quería en lo que Dios quería que yo apoyara. Argentina verdaderamente me sorprendió. Mucha gente habla en distintas formas de lo que es la cultura, pero cuando uno tiene un propósito y va con ese propósito definido, yo creo que si tú le crees a Dios, vas a aprovechar al máximo donde Él te ponga. Una de las claves para mí, al estar en Argentina, para poder realizar lo que Dios quería, era no aferrarme a mi país, no aferrarme a lo que quedaba atrás. Porque si no siempre estamos comparando y en la comparación cuando tú comparas no te deja disfrutar lo que estás viviendo en el presente. Entonces todo lo que viví allá, puedo decir que lo viví en una experiencia nueva. Me fue difícil, por supuesto, porque estando yo aquí ya pudiendo controlar
dirigir, puedo decir, una área, un ministerio, de repente llegas allá sin saber y tienes que someterte a todo lo que ya estaba establecido y quizás te aportas algo nuevo para enriquecerlo, pero ya está establecido. Entonces, eso fue lo difícil para mí, el iniciar nuevamente en lo poco. Ahí me recordó mucho Dios en esa parte de la palabra donde dice, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Pero cuando empiezas otra vez en aquella etapa que supuestamente es lo mucho, empiezas de poco. Entonces empecé otra vez de poco, de la nada. Mis conocimientos no funcionaron como yo hubiera querido. O sea, no tenía un estatus, sino empecé a servir, empecé desde servirles a la gente que estaba ahí. Y Dios me otorgó, me dio la dicha de poder ser parte de esa instrucción a pastores que se extendió por el país y luego abrimos hasta 10 anexos o 10 institutos que dependían de donde yo estaba. Entonces fue una experiencia maravillosa. Puedo decir que sí fue difícil en algunos momentos, te soy sincero, en algunos momentos dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Pero por qué? Pero cuando vuelves a la visión que Dios te dio y te aferras a ella, aprovechas al máximo. Rocío, quizás sin saberlo o tal vez ya sabiéndolo, había algo que te tenía que traer a México y era un poco con lo que abrimos este círculo y esta entrevista que es hispana. ¿Cómo es que regresas a México? ¿Cómo te incorporas al instituto que antes no se llamaba Hispana? Claro. Platícanos. Sí, yo regreso, llega el momento donde te puedo decir nuevamente, me sorprende Dios porque cuando estaba nuevamente en ese gozo de estar viendo el fruto de lo que había estado sembrando, ya había yo levantado un instituto, se llama Luz para las Naciones, aparte del donde yo llegué, que era Cristo para las Naciones. Entonces ya habiéndolo levantado en el norte, ya bien establecido y todo eso, ya cuando está uno en supuestamente llegando a una meta, Dios cambia las cosas y dice, sí, pero ahora tengo algo más. Gracias a Dios pude ceder, pude dejar todo arreglado, se quedaron directores ahí y Dios me llama a Puebla y a través de mi liderazgo y me dicen, ya es tiempo, sentimos de parte de Dios que es tiempo porque Dios quiere que tú empieces a apoyar en una área muy importante. Y para mi sorpresa era el Instituto Bíblico. Instituto que desde el inicio, cuando yo me convertí, comenzamos. Yo era parte de lo que era el staff de profesores enseñando ministerio de niños, disciplina personal, devocionales. Hice un paréntesis salirme a Argentina, pero el instituto continuaba, ya tenía otro nombre, ya era Estandarte para las Naciones Hispana, pero seguía igual, habían hecho un paréntesis, se había detenido un poco para hacer algunos ajustes, edificar aquí ya edificios aquí en este campus. Entonces ya llegué y era algo nuevo, pero teníamos la misma visión, entrenar a obreros para la mies. Y con gusto me involucré, con gusto porque sabía que era algo que me apasionaba, la instrucción, la enseñanza. No es fácil, con temor y temblor te digo, a veces decía, pero ¿por qué estas materias o cómo? Pero en el estudiar, en el empaparme, en el permanecer, pues me emocionaba más. Llegué apoyando a directivos que se encontraban ahí y después me quedé ya como directora en el instituto, ya cambió nuevamente, no de nombre porque sigue siendo Estandarte para las Naciones, pero ya fuimos establecidos como asociación religiosa, entonces ya era toda una visión también desafiante porque estábamos reconocidos ante el gobierno como una asociación religiosa y continuamos, en un desafío completo, continuamos, hemos abierto otras opciones como son el online, donde tenemos una respuesta maravillosa también, porque seguimos con la misma visión, ¿no? Instruir a obreros para la mies del Señor. Rocío, yo creo que la enseñanza es una característica muy importante de los seres humanos. Sí. A veces no nos damos cuenta que estamos como quizás arrojando o sembrando semillas que a veces no vemos que crecen, ¿no? ¿Qué te ha dejado Estandarte para las Naciones a ti? Yo estoy muy agradecida con Dios porque me siento privilegiada,
Fíjate, te voy a comentar algo. Cuando Dios me permite regresar aquí, desde que yo estaba, antes de irme a Argentina, Dios me puso en el corazón que yo sembraría para las generaciones. Y yo decía, sí, cierto, porque estoy con niños. Pero no entendía la dimensión de esa palabra. Cuando me fui a la Argentina, como que se fue ampliando la dimensión. Ah, sí, pues realmente me está permitiendo sembrar para las naciones. Pero cuando regreso me queda la incógnita, ¿y ahora cómo voy a sembrar para las naciones? Pero Dios me abre otra perspectiva y me dice, es que ahora en el instituto tú no te das cuenta que todo lo que siembran en la vida de aquellos que están trayendo Dios a este lugar, se irán a otras naciones y ellos serán, tú serás el que deposite la palabra en ellos, la enseñanza, y ellos serán los que lo lleven a otros lugares. Y hasta la fecha te puedo decir que miles y miles de estudiantes han salido de este instituto y muchos de ellos están en las naciones. Entonces para mí me queda un agradecimiento profundo a Dios, porque si bien ya no voy a las naciones como fue mi tiempo de estar en las naciones, ahora Dios los trae aquí para enviar. Una anécdota, un testimonio muy lindo que tengo es que el mismo instituto que se quedó en el norte de Argentina fue después liderado o fue administrado por 2 exalumnos de aquí del instituto, porque vinieron de Argentina, vino una chica de Argentina, se casa con un chico de España y se van a liderar, a administrar, a dirigir este instituto en el norte. No por mí, sino porque así lo tenía Dios. Así es que tenemos graduados del instituto en todas partes del mundo. Entonces el privilegio que me queda a mí, el honor que yo siento de parte de Dios es que todo lo que sembramos aquí, si bien no podemos ir a muchos lugares, lo va a hacer a través de la extensión en la vida de estos chicos que están yendo a obedecer el llamado de Dios a sus lugares de origen y hasta otras naciones. Rocío, pues muchas gracias por acompañarnos en Corte 35, compartirnos tu vida y darnos la oportunidad de conocerte más. Muchísimas gracias a ustedes, realmente es un privilegio para mí. Expande.